impacientas con la vida. Sientes que no tienes lo justo o lo necesario para sentirte pleno o complacido. Puedes sentirte en desventaja con respecto a otros o simplemente sentir impotencia por no obtener lo que deseas cuando lo deseas. Los debería empiezan a hacer parte de tu diario vivir. Debería tener esto, debería hacer esto, debería ser así, etc. Son ataduras que te impone tu mente relacionadas con los logros de otros. Esto hace que pierdas tu capacidad por ilusionarte cuando tus días están aferrados a la preocupación o la insatisfacción. Tu vida ha dejado de avanzar. El peso que acumulas te arraiga al sufrimiento. Esto no quiere decir que no lo merezcas, que no te corresponda o que no se vaya a concretar en algún momento. Simplemente que todo pasa en el momento justo y perfecto en el cual tiene que suceder. Cuando tu experiencia, tus lecciones de vida te hayan preparado para manifestarlas, recuerda, lo que es para ti siempre llega a tiempo. Ten la certeza de recibir en el momento perfecto lo que tiene que llegar. Es lo que te pone en situación de ventaja en la vida y aceptas las cosas tal cual sucedieron, aunque tus expectativas fueran diferentes. Todo tiene en el universo un tiempo justo y preciso. Todo vibra, se mueve y fluye como corresponde. Aprender a entenderlo, aceptarlo y asimilarlo es la clave. En tu diario vivir, puedes sentir cierta decepción cuando te planteas objetivos y metas con el ánimo de que éstas se manifiesten en el tiempo que tú planeaste. Pero a medida que llega esa fecha establecida, no se cumplen y sientes que fallaste en esa misión. Sin embargo, puedes elegir cómo reaccionar. Solo tú eliges. Lo asumes como un fracaso o como una lección por aprender. Simplemente aceptas que muchas veces no es el momento indicado para recibir lo que esperas, pero que esto no significa que jamás llegará. Te darás cuenta que muchas cosas que deseas suceden cuando menos lo esperas, incluso cuando dejas de buscarlas, lo que refleja que aceptaste lo que la vida te presenta. Vives en el ahora y fluyes, sin tensión y sin forzar las cosas. Lo que más esperabas se manifestará en el momento justo, así que todo llega en el momento indicado. Hay que dejar ir las circunstancias que se escapan de tu control, aceptar las situaciones tal como vienen y mantenerse siempre abiertos a las nuevas posibilidades. Es simple, pero difícil de poner en práctica porque no estás acostumbrado a ello. Estás acostumbrado a forzar las circunstancias y a presionar el tiempo. Confiar en el curso de la vida no implica quedarse de brazos cruzados ni resignarse. Solo significa deshacerse de la aprehensión, del miedo y de la ansiedad. Significa avanzar con seguridad y tranquilidad. Adoptar esta nueva manera de afrontar la vida implica dejar que las circunstancias te sorprendan, abrirte a las posibilidades, para no dejarlas escapar simplemente porque estás demasiado ocupado con tus preocupaciones. La vida es un viaje maravilloso, pero no intentes planificar cada milímetro del recorrido. A veces solo es necesario estar y dejarse sorprender, confiar y estar preparados para enfilar las velas cuando el viento sople a tu favor. Las oportunidades siempre están ahí presentes, simplemente no las reconoces con facilidad. Se presentan de diferentes maneras, pero al perder el enfoque en lo que quieres para tu vida, sencillamente las rechazas, no las percibes, te cierras en tus mismos pensamientos, lo que genera los mismos resultados de siempre.
Todo lo que ocurre en tu vida siempre tiene una explicación, un tiempo justo y preciso. Lo único que debes hacer es entender, ser paciente para la llegada de este momento, tomando plena conciencia del ser. Ten la valentía de asumir las situaciones que vives, sean estas positivas o negativas, enfréntalas, aprende de ellas y siempre sigue adelante. Vive cada instante tal cual es, sin lamentos, sin reclamos o quejas innecesarias. Ten la sabiduría de apreciar el presente, de vivir atento a la hora y de no ser esclavo del pasado ni de la ansiedad de un futuro que aún no llega. Observarás cómo las cosas van ubicándose en su debido lugar. Lo que debe ser, será a su debido tiempo. La vida es mucho más de lo que puedes ver. Tiene una trascendencia y todo tiene una razón de ser. Las cosas no suceden justo cuando quieres que ocurran. Las cosas llegan cuando estás preparado para recibirlas, nunca antes ni después. Esto no quiere decir que te quedes sentado esperando a que todo mágicamente llegue porque así está escrito o predestinado. Quiere decir que te debes preparar mental, física, emocional y energéticamente para que las cosas ocurran, para propiciar ese momento perfecto. Es muy distinto trabajar por algo que deseas conseguir que aferrarte y lamentarte por la idea de no tenerlo. En ese momento, las energías juegan en contra y comienzas a materializar más cosas asociadas a la frustración, el apego y el sufrimiento. Cuando deseas que algo ocurra, tienes que preparar el terreno para recibirlo. ¿Qué puedes hacer para alinearte con lo que quieres? Relajarte. Si te relajas, vibras en la misma frecuencia de lo que quieres. Cuando estás ansioso, fatigado o estresado por no conseguir algo, te desconectas de tu poder de manifestar. No busques, no revises, no preguntes o demandes. Relájate. Si te relajas, viene. Si te relajas, estará allí disponible para ti. Si te relajas, empiezas a vibrar acorde a tu deseo. Mira el lado amable de la situación. Cuando ves el lado positivo de lo que tienes justo ahora, puedes crecer con la situación y esto te permitirá continuar. Ten paciencia. Tener paciencia te permitirá esperar sin desesperarte. Mejorarás tus capacidades mientras vives el presente. Ser infinitamente paciente significa saber, sin lugar a dudas, que te encuentras en armonía vibratoria con la fuerza creadora que dispuso que llegaras aquí. En realidad, colaboras en la creación de tu vida. Sabes que aparecerán las personas o las situaciones idóneas según un programa de orden divino. La creación desvela sus secretos poco a poco, no según tus planes. Con una paciencia infinita, conseguirás una profunda sensación de paz. Sentirás el amor del proceso de la creación. Debes mantener una actitud de reverencia, respeto y agradecimiento absolutos cada vez que aparezca misteriosamente la persona idónea en tu espacio vital inmediato. Agradece. Cuando agradeces, el universo te ofrece más y más cosas que agradecer. La gratitud te permite automáticamente generar pensamientos positivos, dando paso a un bienestar físico y mental que te facilitará recibir cosas positivas. Acepta. Puedes observar como un espectador lo que ocurre y sencillamente aceptarlo. Concientizar que todo tiene un porqué y un para qué. Aceptar te abre espacios para vivir nuevas experiencias. Quizás entre ellas está la que tanto anhelas.
Acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puede cambiar. Abre las puertas de tu corazón a lo mejor de la vida, a las bendiciones más grandes. Piensa en positivo. Cuando manifiestas algo en tu vida, es porque justamente es lo que te conviene vivir en este momento para tu crecimiento. Lo que no ocurre o lo que no has podido conseguir es porque no estás listo o porque la vida tiene algo mucho mejor para ti. Pero por aferrarte a algo, impides que se manifieste. Confía. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito.